Bienvenidos un día más a este programa, Manantiales en el Desierto, y queremos hoy continuar un tema importantísimo que comenzamos en la semana anterior y que hoy, una vez más, vamos a retomar. Si bien estamos hablando del poder del perdón, si estamos hablando del perdón de Dios, hoy podemos subtitular Dios nos perdona si perdonamos. Y esto es de vital importancia para su vida y para mi vida, porque una vida de poder solo se puede lograr, solo se puede conseguir en la medida en que nosotros tengamos un corazón que ha perdonado. Vamos a ver estas cosas, si bien antes podemos resumir un poquito cómo en el anterior programa, hablando del perdón, vimos la naturaleza misericordiosa de Dios, vimos en Miqueas 7 cómo Dios sepulta ahí en lo profundo del mar todos nuestros pecados, no quiere que nunca más nos acordemos de ellos. Vimos esa naturaleza del Padre de hacer todo nuevo, de borrar. Aún leímos la definición de perdón en el diccionario de la palabra, que yo quiero recordarle, donde dice acto deliberado de pasar por alto completamente una ofensa como si nunca hubiera acontecido, hubiera ocurrido. Y es importante porque en la medida que nosotros entendemos el perdón, podemos también perdonar y podemos tener una vida libre. Estuvimos viendo también varias cosas que ya se hablaron, no las vamos a repetir, pero yo quiero seguir hablando un poquito de la misericordia de Dios para entrar ya más profundamente en cómo Dios quiere que nosotros también podamos luego perdonar. Le remito a Santiago 2:13, en este versículo nos dice así la palabra de Dios para que veamos cómo Él es misericordioso y quiere que usted y yo también lo seamos. Y dice así: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Fíjese, juicio sin misericordia, juicio duro, se hará con aquel que no haga misericordia. Esto ya es suficiente para que nosotros pudiéramos cambiar y pudiéramos rectificar nuestra conducta si no está andando conforme al corazón y a la misericordia de Dios. Pero es que no acaba aquí. Después dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quiere usted tener la misericordia de Dios para con su vida? Sea misericordioso. ¿Quiere usted tener la capacidad de que Dios le pueda perdonar? Perdone. ¿Quiere usted atraer la gracia del Señor para tener un perdón y un corazón limpio? Sea usted perdonador. La misericordia triunfa sobre el juicio. También les remito a Lucas 23:43. En esta ocasión, en Lucas 23:43, nos dice así. Le dice al ladrón que estaba junto a la cruz y que tuvo compasión y misericordia, no como el otro le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos viendo cómo la palabra de Dios nos lleva por varios versículos enseñándonos acerca de la misericordia del Señor. Y podemos verlo también en Lucas 6:33. Yo quiero leer este versículo donde nos dice, sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Nosotros nos debemos de parecer a Dios, a nuestro Padre. Nosotros llevamos su imagen, su ADN, llevamos su genética espiritual y debemos de parecernos a nuestro Padre. En el Salmo 18:25 nos da más revelación de esto mismo que estamos viendo. Dice así, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo quiere que le vea Dios a usted? ¿Quiere que Dios le vea como una persona severa y por lo tanto le trate con severidad? ¿Quiere que le vea como una persona ajusticiadora que decreta sentencia contra otros y por lo tanto le trate así a usted? Pues haga juicio, sentencie, dictamine, juzgue, porque Jesús dijo, en la medida que juzguéis, seréis juzgados. Y aquí nos dice el Salmo 18:25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el íntegro. El Señor quiere, de una forma muy especial, atraer sobre nosotros la convicción de ser misericordiosos, como Él es, para que su naturaleza misericordiosa esté dentro de nosotros. Y la misericordia que nosotros hagamos revertirá en nuestro propio beneficio. Y en Juan
8:11, aquel caso de la mujer pillada en el acto de adulterio, donde iban a apedrearla, tenían piedras, esos religiosos en las manos, pero Jesús con gran maestría dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos estaban ajusticiando, ellos estaban sin misericordia, sin piedad, y ese juicio recayó sobre ellos. Pero mire usted, también lo que dijo Jesús, dice, ¿dónde están los que te condenaban? Yo no te condeno, ve y no peques más. Es importante entender hasta qué punto para Dios es importante esta misericordia. Para Dios no hay ningún problema en perdonar, como ese ladrón que estaba en la cruz. Perdona, olvida, borra y como si no hubiera acontecido el pecado. Pero, ¿qué requisitos necesitamos para ese perdón? Hay requisitos necesarios para que obre el perdón de Dios. Y esos requisitos los vamos a ver hoy. 2 requisitos son necesarios para que Dios nos perdone. Es verdad, Él es perdonador, pero no se trata solo de que, ay Señor, perdóname, porque hay que distinguir el remordimiento del arrepentimiento. En el arrepentimiento, como vamos a ver, en ese primer requisito, hay un cambio de mentalidad. El primer requisito para el perdón de Dios es la humillación, arrepentimiento y conversión. Los he introducido juntos porque no lo vamos a detallar mucho, pero es un cambio de mente, es un arrepentimiento genuino, es un cambio de corazón, es un entender, un cambio de mentalidad, que nuestra actitud está atacando la santidad de Dios y va en contra de la voluntad del Señor. Y esto es muy importante que lo podamos comprender. Por lo tanto, vamos a leer en 2 de Crónicas 7:14, donde dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, convertir, cambiar, giro de 180 grados, íbamos en un sentido y vamos a otro, hay un cambio de mentalidad, el que hacía lo malo quiere hacer lo bueno, el que iba en una dirección cambia a la dirección opuesta, la contraria, y nos dice la palabra del Señor que cuando hay una conversión de los malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero en Hechos, en el capítulo 2, versículo 37, cuando está predicando Pedro en ese importante discurso, nos dice la palabra del Señor, al oír esto, cuando él dijo que los judíos habían matado al autor de la vida, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos, ahora vemos ese concepto, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don, el regalo por gracia del Espíritu Santo, que va a ser poder. Ahora, este término arrepentíos viene del griego metanoio, y metanoia o metanoeo, no entiendo mucho de griego, pero ese es el griego, quiere decir pensar diferente, un cambio de mentalidad, un cambio de disposición mental, es decir, lo que antes creíamos que era correcto y lo veíamos correcto, ahora hemos entendido que no le agrada a Dios y por lo tanto lo erradicamos, lo cortamos de nuestra vida. Así el que robaba se da cuenta que no puede seguir robando, el que mataba se da cuenta que no puede seguir matando, el que engañaba se da cuenta que no puede seguir engañando porque está atentando contra la santidad de Dios. Y eso es importante que lo podamos entender, porque solamente cuando hay un cambio de mentalidad, una renovación, solo cuando realmente Dios obra en nuestra mente y en nuestro corazón con la humillación, a la exposición de la luz de la palabra de Dios, solo en ese momento podremos cambiar, podremos rectificar y podremos dar ese giro de 180 grados que implica la palabra arrepentimiento. Ahora, en el segundo término, el segundo requisito para que Dios nos perdone, por supuesto el arrepentimiento lo hemos visto, no un remordimiento, y tenemos que distinguir el arrepentimiento del remordimiento. El remordimiento es cuando a alguien le pillan con las manos en la masa y entonces le viene el escarmiento, la disciplina, lo que sea el castigo, y entonces dice, uy, si no lo hubiera hecho. Eso es arrepentimiento. Perdón, remordimiento. El arrepentimiento es cuando la persona está clara que atenta contra la santidad de Dios y teme no tanto por el castigo,
cuando una persona está arrepentida, asume el castigo. Cuando una persona se ha arrepentido, no tiene ningún problema con pagar las consecuencias de su pecado o de su maldad. El problema viene cuando la persona no se ha arrepentido, simplemente lamenta por las consecuencias de sus actos lo que ha hecho. Y ahora sí entramos en ese segundo término, en ese segundo requisito, que es mantenernos limpios de todo corazón. Nos tenemos que mantener limpios de todo corazón. Hoy vamos a tratar algo muy importante que no quiero tampoco abordar con demasiada prisa, y es que Dios nos perdona, pero es un perdón condicional. El perdón de Dios está condicionado. Y vamos a ver algunos versículos que quizá hemos leído, proclamado, pronunciado muchas veces y quizá no nos hemos dado cuenta. Y en esta ocasión vamos a desmenuzar un poquito. La palabra perdón viene del griego, ahora lo vamos a leer en Mateo, afiemi, y significa despido, liberación, liberar totalmente a una persona de una pena, podría ser remisión, remitir la pena, por ejemplo, a un condenado, remitir castigo, liberación de una pena justa. Es decir, yo quiero que entendamos este concepto. El perdón implicaría que una pena que es justa, que una pena que tiene que caer a una persona porque ha cometido un acto que atenta contra algo o contra alguien y tiene una pena que es justa, sin embargo se le quita la pena. Ese es el perdón en la definición literal de lo que en el griego nos dice en Mateo 6, como ahora vamos a ver. Y por lo tanto, ese perdón opera en virtud del sacrificio de Cristo. Es decir, Jesucristo, el inocente, tomó en la cruz el lugar suyo y mío, y allí pagó por nuestros pecados, y allí en aquella cruz tomó la sentencia y la condena por nuestros pecados, para remitirnos y perdonarnos. Muchas veces se habla de perdón y no entendemos esto. Nosotros éramos dignos de la sentencia, de la condena, porque nuestros delitos y pecados que ya heredamos de nuestros padres nos hacían dignos de esa condena. A la luz de la Biblia, así lo revela, lo expone la palabra de Dios. Y cuando empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Pero lo que acontece un día es que al darnos cuenta de eso, también nos damos cuenta de que Jesucristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Y ese perdón, de esa palabra griega, afiemi, quiere decir que nos libera Dios de la consecuencia del pecado. Ahora bien, vamos a leer en Mateo 6:12. Es importante que vayamos a la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántas veces usted, incluso los ateos, habrán rezado, orado, proclamado, leído el Padre Nuestro? Es una oración universal, ¿verdad? Yo creo que en toda cultura, en toda nación, e incluso me atrevo a decir en toda religión. Mire, dice en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No vamos a detallar todos los datos, pero sí vamos a ir viendo lo que nos quiere decir la palabra. Dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ahora viene el versículo 12, que es sumamente trascendental. En el versículo 12 nos dice la palabra del Señor, y perdónanos nuestras deudas, y no acaba ahí, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no sé si usted se ha dado cuenta del juego retórico, de la sintaxis, del léxico que nos propone aquí Jesucristo en la oración. Le voy a repetir, y usted puede percatarse de la importancia de estas palabras, que no están aquí por estar. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, seamos usted y yo perdonados, nos plantea Jesús en la oración del Padre Nuestro, de la misma manera, así como implica de la misma manera, como también del mismo modo que nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué nos plantea esta oración? Yo no sé si usted se ha percatado y se ha podido dar cuenta que cuando nosotros estamos haciendo esta oración, quizás no somos conscientes de que si usted y yo no perdonamos,
El Padre, aunque quiera perdonarnos, no nos puede perdonar. Usted no va a vivir en el perdón liberatorio de Dios. Usted no va a vivir como un preso que le perdonan la condena. Porque aquí dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero no es aquí algo que a mí se me ha ocurrido. Vamos un poquito más adelante, en el versículo 14, y matiza Jesús para que no haya ningún género de duda. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonáis a los hombres sus ofensas, ese sí es condicional. Estamos hablando hoy de que el perdón es condicionado. Mire usted, hay muchas bendiciones del Señor que son sí porque Él quiere. Gloria a Dios. Están bien, las disfrutamos. Pero hay otras, muchísimas bendiciones del Señor que son condicionadas. Por ejemplo, ya en Deuteronomio decía, si tú obedeces, te va a ir bien. Pero si tú desobedeces, te va a ir mal, por resumir. Y vemos muchísimas cosas. Si pides a Dios con fe, recibirás. Si pides sin fe, no esperes recibir aquello que estás pidiendo. En el perdón hay un matiz aún más importante. ¿Sabe usted por qué tantas personas viven amargadas toda una vida? ¿Sabe usted por qué tantas personas viven en un estrés, en un ajetreo, en una amargura, en un sin vivir toda una vida? En muchas ocasiones porque hay una raíz de amargura en su corazón que no han sabido arrancar, no han sabido perdonar y no han experimentado esa limpieza, ese perdón, esa remisión de toda culpa, de toda acusación y de toda pena que el Señor Jesús tiene para nosotros. Por eso hay personas que viven en amargura. Ahora bien, antes de la pausa, dice aquí, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, entonces sí también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero ahora matiza. Más, ese más no lleva acento, es pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si somos capaces de que nos hagan un mal y no lo perdonamos, y ahora subrayemos lo que nos dice la palabra del Señor, no lo digo yo, no lo dice esta emisión, este programa, lo dice la palabra de Dios, lo dice el Evangelio de Jesucristo. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, por mucho que usted se sienta perdonado, por mucho que usted sueñe con las bendiciones del Señor y que el Señor está agradado con usted, dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Creo que es un versículo sumamente importante como para que podamos hacer una pausa, podamos poner ahí un videoclip, meditemos acerca de esto y sigamos con más, porque este tema del perdón es una base fundamental para echar un cimiento sólido, para tener una vida totalmente cimentada en los principios del Evangelio y de Jesucristo como Señor. De lo contrario, nuestra vida va a hacer aguas por todo lugar. Meditemos en Mateo 6, concretamente versículos 12 y 15, 14 y 15, y volvemos enseguida. No se retiren. En su mano
Pues seguimos aquí. Cuán importante es el tema del perdón. Cuán importante no caer en la religiosidad de creer que estamos agradando a Dios y dejar algo tan fundamental. Quizá esto es del Evangelio base, es lo básico, es lo que los niños pueden estar clamando. Padre, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Qué importante en Mateo 6, 12, versículo también 14 y 15. Qué importante poder comprender la gran dimensión en lo que esto nos introduce y cómo tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Sabe? La palabra dice que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas y además perverso. Y debemos de entender que es así. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas a nosotros, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Cuidado, cuidémonos. Hay 2 versículos más con los que hoy vamos a acabar. Vamos a ir a Lucas 6:37, porque la importancia del perdón quedó muy enseñada y explicada por nuestro Señor Jesucristo, y nos dice en Lucas 6:37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y ahora nos dice algo mucho más importante todavía, perdonad y seréis perdonados. Repito, perdonad y seréis perdonados. Si usted se da cuenta, lleva un componente condicional, está condicionado. Si usted quiere ser perdonado, usted tiene que perdonar. Si usted no perdona, no va a recibir el perdón. Dios quiere perdonarle. Hoy tenemos que decirle que examine su corazón. Acabaremos orando. Quizá le han hecho daño en la infancia, quizá le han hecho daño desde el vientre de su madre en un rechazo, quizá no sabe quién es su padre o su madre, quizá han abusado o violado de usted, quizá usted tiene una raíz de amargura, pero fíjese hasta qué punto nuestra vida puede estar desolada, en ruinas, si no vivimos en el perdón y en el poder de Dios con ese perdón. Hay un versículo más fundamental en Marcos 11, 24 a 26. Voy a leer y decir, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ahora nos matiza en el versículo 25 algo fundamental. Está hablando del poder de Dios, está hablando de que nuestra oración sea eficaz y efectiva, pero ahora nos matiza algo fundamental. Lo que oréis y pidáis creyendo vendrá, pero, dice, cuando estéis orando, perdonad. Hay que perdonar a todo el mundo, hay que remitir el pecado, la pena, no hay que buscar la venganza propia, hay que entender como Cristo, que es la clave de todo, lo que Cristo dijo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también, condicional, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. En otras palabras, que estamos en la tierra, si tú perdonas, Él te perdona a vosotros vuestras ofensas. Y ahora nos explica aún más directamente ese condicionamiento, esa condicional del perdón. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre. Directo. Aquí no hay una interpretación donde los fariseos pudieran interpretar algo, los saduceos interpretasen una cosa diferente. No, 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 no. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco. De alguna manera, si usted paga un coche, usted se lleva del concesionario el coche. Si usted paga una casa, usted se lleva la casa. Pero si usted deja de pagar la casa al banco, la hipoteca, el banco le quita la casa. Eso es condicionado. La casa es suya con hipoteca mientras usted la pague. Y aquí nos dice la palabra del Señor, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos y lo ve todo, os perdonará vuestras ofensas. Vamos a dejar para un programa siguiente las consecuencias de la falta de perdón, que es importantísimo. Lo veremos en su día, pero hoy vamos a orar. Y yo me dirijo a aquellos que tienen un resentimiento en su corazón, que quizá están condolidos con alguna situación del pasado o del presente,
porque la Biblia dice que cuidado con que no haya una raíz de amargura en nuestro corazón. Cuando a una persona le perdonan una pena, imagínese la pena de muerte, que es la que todos teníamos, y por eso nos regaló vida eterna Jesús. Estamos amargados, ¿verdad? En pena de muerte una persona está amargada. Aquí no hay pena de muerte, pero en Estados Unidos y en otros países sí. Imagínese que le perdonan la pena de muerte. ¿Cómo se siente usted? Lleno de gozo. ¿Sabe por qué no hay gozo y sí hay tristeza? Porque muchos no han perdonado a los demás sus ofensas. Por eso el Señor nos quiere llevar a perdonar para experimentar el gozo. Y por eso hoy vamos a orar para que no haya ninguna raíz de amargura que pueda estorbar en el caminar diario hacia la presencia y la santidad del Señor. Señor Jesús, tú nos has hablado de una forma muy directa. Yo creo que no se puede hablar más directamente del perdón como lo dice tu palabra. Yo creo que no se le puede ni añadir ni quitar ni un ápice ni una coma a lo que tú has dejado ya escrito. Hemos aprendido que tú nos perdonas si perdonamos. Hemos visto que cuando tú nos perdonas nos sentimos muy gozosos, pero aunque tú nos quieras perdonar, muchas veces impedimos, obstruimos, dificultamos el que tu perdón llegue a nuestra vida. Y queremos vivir en el poder de tu perdón. En este último texto que leíamos, seremos eficaces, tendremos poder, nuestra oración será oída en la medida que perdonemos a los demás sus ofensas. Y por eso hoy queremos ponernos en paz contigo. Hoy te queremos decir que perdonamos esas injusticias, esas ofensas, esos agravios, esos problemas que nos han causado. No en la carne, es imposible, pero sí por el Espíritu y siguiendo tu consejo. Porque tú ya eres el que hará justicia. Dejamos en tus manos el juicio correcto. Y nosotros venimos a tu abrazo, al abrazo del Padre perdonador, que quiere traer sobre nuestra vida ese refrigerio. Por eso nos arrepentimos, entendemos que hemos pecado, entendemos que sin ti no somos nada. Y no solo eso, perdonamos, el segundo requisito, a los demás sus ofensas, para que tu perdón inunde nuestro ser y andemos en poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y que así andemos todos los días de nuestra vida, para darte a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha hecho usted esta oración de corazón, y si no, hágala, usted vivirá en el poder del perdón, que es condicional. Si usted perdona, Dios le perdona a usted y vivirá en gozo y nunca en amargura. Que Dios le bendiga. Nos emplazamos a la siguiente semana, al siguiente programa donde aprenderemos mucho más acerca del perdón. Un abrazo y hasta la próxima.